lograron... ¿Dijo algo Laspina? No, dijo que lo postergaban para esta semana, así que yo creo que deben estar negociando todavía con algunos gobernadores para tener algunos votos más de los diputados, pero no habían logrado todavía los 129 que se necesita para tener el quórum y para poder votarlo. Yo creo que es probable que algunos den quórum, pero votarlo... Me parece que es un presupuesto muy difícil de votar. Porque, a ver, este presupuesto, además de traer un montonazo de recortes en todos los sectores, ¿no? Pero trae recortes en salud, que es ya una de las patas fundamentales de todo el país, trae recortes en la educación, trae recortes en planes que son relacionados directa e indirectamente con la educación, con orquestas, o sea, toca, la verdad, que fibras muy sensibles para la sociedad. Sí, en un momento, para que tengan una idea, en el tema educativo, en infraestructura escolar, ocurrió hace muy pocos meses, estuvimos acá charlando justamente eso, lo que ocurrió en Moreno, que murieron dos trabajadores de la educación. Entonces uno esperaba que infraestructura, por ejemplo, aumente, porque estuvieron cerradas como 200 escuelas en Moreno, 600 cerradas. En Moreno y no podían tener clase. Bueno, ¿cuánto fue el presupuesto el 2018? Fue 9.000 millones de pesos para infraestructura escolar, es decir, para arreglo de escuelas. ¿Cuánto es el año que viene? ¿Cuánto? 2.500. Claro. Vos podés conseguir, uno puede decir, bueno, no tuvieron en cuenta la inflación, entonces tendría que haber sido 9.000 más el 45% o Tal más cual, el 23% propuesto para el año que viene. Pero no, de 9.500 se pasó a 2.500. Pero, y datos como, yo cuando le planteo esto a Laspina, dice porque hemos concentrado todo en el tema social, porque va a haber mucha pobreza el año que viene. Entonces uno va a buscar políticas socioeducativas, que sería la parte social de educación. Bueno, bajó el 47%. ¿Me escuchás bien? No es que no subió con la inflación, 47% políticas socioeducativas. Se supone que el año que viene va a haber un golpe muy grande, muchos chicos van a tener que ir a comer a la escuela, que la escuela va a tener que contener muchos problemas sociales. Los maestros, los profesores van a tener un 47% menos de los recursos nacionales. Vos tuviste este año el récord de huelgas, en la provincia todavía no, estamos en octubre, no se resolvió el tema, en la ciudad no se resolvió, y el año que viene van a repetir la plata del incentivo docente que tenían en el 2017, es decir, que en el 2017 hubo por cada docente más o menos 1.200 pesos de incentivo, que es lo que paga la nación. 2018, con el 45% de inflación, hubo 1.200 y el próximo año también va a haber 1.200. Es decir, se perdió el 70% del salario docente. Entonces, la verdad es que tenés un gobierno, bueno, el tema de libros, bueno, todos los temas... Los libros, es cierto, ¿cuántos libros menos se imprimieron en la Argentina? Que el otro día leí el tuit que vos le contestabas al presidente cuando hablaba de Netflix. Sí, él decía que Netflix mata libros. Destruía la lectura, y la que destruye la lectura claramente es la política pública, que primero, aquí tengo el dato exacto, bibliotecas populares, ¿cuánto tuvo este año? A ver. 155 millones de pesos. ¿Cuánto va a tener el año que viene? Supongamos que 155 más el 45 de inflación, no, va a tener 115 millones. Le sacan 40 millones a las bibliotecas populares. 18 millones de libros menos, la Cámara Argentina del Libro, mañana va a estar en una audiencia que estamos haciendo en el Congreso de la Nación, todas las cámaras, 18 millones de libros menos vendió la Argentina este año que el año pasado. Y para colmo, hay que decirlo, como están entrando importados de España, de otros países de América Latina, la industria editorial nuestra no solo vende menos, sino que tienen que competir con los libros importados. La verdad es que es una tormenta perfecta, uno junta todos los elementos y este gobierno los lleva a la práctica. Quiero decir que no es que se discriminó la educación, a la salud, o se discriminó la cultura, o la ciencia y la tecnología, por alguna cosa en particular. Hay una sola cuenta que aumenta sustantivamente para el próximo año. La única cuenta que aumenta es la del pago de la deuda externa. Es decir, lo que uno puede ver en el presupuesto, y por eso creo yo que la verdad que la oposición no tiene que acompañar a este presupuesto, lo que uno puede ver es que todo va a la baja, todo, absolutamente todas las políticas, salvo lo que necesitamos, 200.000 millones más para pagar la deuda externa. Es de una gravedad tal que es imposible acompañar este presupuesto. Yo leía varios diarios cuando se refieren al peronismo y lo clasifican, y dice cómo se va a comportar el peronismo con el presupuesto, dice el peronismo responsable seguramente va a acompañar. Yo quiero decir a los que nos están escuchando, de que no fue responsable aquel que el año pasado votó 10% de inflación. No lo podés llamar responsable, podés llamarlo de cualquier manera, porque tuvimos 50% de inflación. No podés llamarlo responsable al que votó un dólar a 17,
si hoy el dólar está a 40. No puede llamar responsable a aquel que dijo que en el presupuesto del año pasado que íbamos a crecer al 3% si estás cayendo por lo menos al 2%. Entonces, la responsabilidad de la oposición, que fue votada como oposición, es pedirle, como hizo Agustín Rossi, nuestro jefe de bloque en el Congreso de la Nación, que rehagan el presupuesto. El pedido es reháganlo. Pero no hay conciencia para rehacerlo. Y otra de las cosas que te iba a decir es, en primer lugar, esa pregunta, si hay conciencia para rehacerlo o si están dispuestos a rever lo que figura en el proyecto. Pero, por otra parte, vos decías, la oposición no tiene que acompañar este presupuesto. El no acompañar significa, debe estar en su banca y votar en contra. No faltar, abstenerse. Exactamente, yo creo que la oposición tiene que exigirle al oficialismo que rehaga el presupuesto y que sea un presupuesto para que confíen los argentinos. El gobierno está haciendo un presupuesto para que confíe el Fondo Monetario Internacional y lo vuelvan a ver a Macri como su principal alumno, digamos. Esto ya había pasado con Menem en su momento. Digamos, el fondo ve a Macri bien si hace aprobar un presupuesto que castiga al pueblo argentino. Nosotros, el pueblo argentino, va a ver bien un presupuesto si lo que hace es responder a las demandas y las necesidades que tiene. Hoy una cifra que seguramente ustedes hablaron hoy, pero que todos nos quedamos pasmados porque fuimos choqueados por el 6,5% de inflación. Pero al otro día salió la cifra de inflación mayorista. 16%. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar de acá a fin de año? No, yo creo que el gobierno dio marcha atrás con la idea de que cada uno de los usuarios tenía que pagar el gas. Sí. ¿No? Y que lo va a pagar el gobierno, si la empresa va a ganar de cualquier manera. Lo pagamos igual, de todas maneras, los usuarios, porque la plata del Estado la tenemos nosotros, o sea. Tal cual. Pero hay que decirle a este gobierno que realmente, estuve en Paraná el jueves, viernes en Santa Fe y ayer a la mañana en Rosario, y vos vas por las barriadas, hablás con los argentinos y las argentinas que viven en condiciones humildes y los sectores medios, porque en Rosario estuvimos en pleno centro con los sectores medios, y están muy golpeados. No hay forma de resolver esta situación si el gobierno no mira al mercado interno.